Desierto es una película que retrata nuestra más terrible pesadilla. Es una película que habla acerca de el odio que existe entre personas, entre seres humanos, eh, que existe hacia otros seres humanos, que eh, abarca toda la expresión, digamos, maléfica de un grupo de personas hacia otro. Y la historia con H mayúscula, nos ha enseñado que las consecuencias de ese discurso de odio, de esa división, digamos, de esa falta de empatía y de bien común, eh, hace que sucedan las peores pesadillas, hacen que sucedan las cosas más terribles. Es eso lo que es esta película de Desierto. Creo que Desierto es una película importante para este momento, porque más allá del tema que estamos hablando también de la última consecuencia que tiene ese discurso de odio o ese discurso racista, xenófobo, digamos, divisorio, que tiene que ver con que lo único que hace falta es que alguien jale el gatillo, básicamente. Eh, una vez que está establecida la mitología, la narrativa de odio hacia otro grupo de personas, cuando está avalada, cuando comienza a ser utilizada en el lenguaje más común, en el lenguaje político de una elección, en el lenguaje político de cada día, lo único que hace falta es que una persona jale el gatillo para que se empiecen a manifestar nuestras peores pesadillas. Eso es lo que es la película de Desierto y creo que todos deberíamos ir a verla, deberíamos de entender las consecuencias que todo esto puede llegar a tener, porque por más que sintamos que estamos muy lejos de eso, yo siento que estamos a la vuelta de la esquina. El genocidio, la guerra civil, el, digamos, la criminalización de cierto grupo de personas hace o sea, que todo se da de forma muy fácil. Se da de forma muy fácil una vez que está establecida la narrativa. Me emociona mucho el viaje que Moisés hace, porque siento que es el viaje más benigno que hace un ser humano, que es ejercer su derecho de estar mejor, de hacer un mejor futuro para sus hijos, para sí mismo, para la comunidad, para la sociedad. Y Moisés va en busca de volver a ver a su familia, de volver a estar con su familia. Es su casa, al final de cuentas, este país. Estados Unidos se convierte en su hogar y él resulta deportado y siento que esa es la gran motivación para poder hacer este personaje también. Yo quería rendirle honor y tributo a todas esas personas que hacen este viaje y que lo hacen con las mejores intenciones, que son la gran, absoluta mayoría de todas las personas que hacen este viaje de cualquier parte del mundo hacia los países donde existen las oportunidades de trabajo, donde existen oportunidades para poder vivir mejor también y donde existe una oportunidad para poder desarrollarse como seres humanos. Es verdad que hay muy poco diálogo en la película y tiene que ver con que es una película que se enfoca en la acción, que la acción es el tono y la línea imperante digamos, la nota musical en la que la película está puesta. Entonces, en la acción existe muy poca oportunidad para los diálogos, existe simplemente lo que sucede en cámara, ¿no? Y bueno, la yuxtaposición de las imágenes ayuda a crear y a generar el miedo. Diría que hay más respiraciones que diálogos. Hay más en el proceso de doblaje. Incluso yo creo que doblamos más las respiraciones, la agitación, el miedo, el temor, la sorpresa, la fatiga, que diálogos en sí. O sea, grabamos muchas más respiraciones, como... O sea, veníamos ahí corriendo y eso es todo lo que teníamos que hacer. O sea, esos son nuestros diálogos en la película.
Filmamos esta película al norte de La Paz, como a una hora de Baja California, de La Paz, perdón, en un desierto hermoso, impresionante, en una zona fantástica que está pegada al mar. Entonces filmábamos hacia el desierto, no hacia el mar. Y nos ayudó mucho estar en estas situaciones, en estas condiciones, ¿no? De mucho calor, de mucha tensión con el sol, por ejemplo. Había que tener mucho cuidado de taparnos y de estar en la sombra, ¿no? También, y de tomar mucha agua y de estar muy hidratados y demás, porque es una película muy física también. Entonces, eh, simplemente al correr un poco te agotabas mucho, te fatigabas mucho. Era, vamos, que era fue compleja la filmación, pero nos ayudó mucho para sentir a los personajes, para llenarnos de vida y poder, ¿sabes? Como poder interpretar a los personajes. Había que tener un cierto permiso de parte del clima y del lugar donde lo estuviésemos filmando para poder hacer estos personajes, porque si lo estuviéramos filmando en una condición, digamos, en un foro, en condiciones óptimas, pues bueno, para empezar la película se hubiera visto pésimo, pero aparte creo que lo hubiéramos hecho mal. Me encantó trabajar con él, él es un actor hermoso, muy buena gente, muy amable, muy efusivo, prendido, ¿sabes? Como muy valiente, eh, muy creativo también y nos la pasamos muy bien trabajando juntos. Vino a México y vino a hacer esta película con todas las mejores intenciones también y compartiendo mucho de lo que nosotros pensamos acerca bueno, y añadiendo su punto de vista también, ¿no? Acerca de lo que esta película representa. Se siente muy bien trabajar con alguien que es familiar tuyo, que es amigo tuyo y es una persona cercana, porque de esa forma te puedes tirar de la barranca al mismo tiempo, ¿no? Puedes saltar y puedes hacer ese acto de fe que implica hacer una película todos juntos y vamos, lograr algo, encontrar alguna magia, ¿no? Dentro de las películas. Eso siempre es fascinante y siempre se agradece hacerlo con personas que ya conoces, que quieres mucho, o aunque no los conozcas, que logres ese acto fraternal, ¿no? Pero con Jonás pues ya nos conocíamos desde antes, entonces nos atrevimos a hacer muchas cosas que quizás no nos hubiéramos atrevido o no hubiera sido el mismo mecanismo tan rápido como para poder llegar a hacerlas. Hay muchas similitudes entre Gravity y Desierto porque son dos películas que tratan acerca de personajes que están volviendo a casa y ese es quizás el tema principal de la narrativa occidental, ¿no? La primera historia es la Odisea, la vuelta de una persona a casa, ¿no? Y creo que la adversidad, las diferentes rutas que estas personas toman para llegar a su destino podría decirse que son las mismas dificultades, pero en otro contexto, en otro tono, de otra forma, se manifiestan de otra manera. Entonces el desierto es el espacio, es este espacio impresionante, increíble. El espacio es un lugar bello, si se quiere decir así, también muy desolador. Y lo mismo es el desierto también. Entonces, eh, sí hay mucha similitud entre las dos películas y creo que sobre todo esa potencia y ese viaje emocionante que es volver a casa hace que las personas que les gustó Gravity les vaya a gustar mucho Desierto. Creo que la película sale en un momento muy importante aquí en Estados Unidos porque se vienen unas elecciones donde se ha utilizado mucho el lenguaje de odio, la división, el miedo hacia el otro y en específico a nosotros los mexicanos, ¿no? Incluyo también a todos los latinoamericanos también porque para ese discurso de odio todos somos iguales, digamos, todos los que venimos del otro lado de la frontera somos iguales. Las personas que están haciendo este viaje lo están haciendo con las mejores intenciones, de mejorar su entorno, de mejorar su vida, y ese es un derecho inalienable de todos los seres humanos.
Así que creo que la película ayuda a subrayar que este es un tema que hay que hablar, que hay que discutir, que hay que mostrar las consecuencias de un discurso de odio, que hay que mostrar el injusto trato que se le da a un grupo de personas y que la película siento que aboga por un mejor porvenir. El momento en el que Moisés voltea hacia el horizonte y ve que la carretera está cerca, que el lugar, que su casa está cerca, esa casa es la que uno elige que uno quiera que sea. Al decir eso me refiero que todos tenemos el derecho de elegir dónde queremos vivir, cómo podemos hacerle para hacer mejor ese lugar, ¿no? al que elegimos como nuestra casa. Pero es un tema muy largo de que podemos discutir durante mucho tiempo. Siento que esa y muchas más son las razones por las cuales tienen que venir a ver Desierto.